Versículo para memorizar. Hay camino que parece derecho al hombre, mas sus salidas son caminos de muerte. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Lección 10 del 3 de septiembre de 2022. Tercera trompeta. Objetivo: estar apercibidos, ya que como veremos, las aguas o doctrinas fueron contaminadas y a la fecha siguen así, por lo que no debemos beber de esas aguas porque son mortales. Lectura bíblica. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Material exegético. Amados hermanos, en esta ocasión, Juan el teólogo, a través de la visión recibida al toque de la tercera trompeta, nos revela uno de los más grandes cismas o divisiones que ha sufrido la ICAR, es decir, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, en toda su historia. Juan contempló una gran estrella que caía del cielo, misma que hace alusión, de acuerdo con las Santas Escrituras, a un personaje importante, pues es así como la Escritura usa a las estrellas. Daniel capítulo 8, versículo 10. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las holló. Daniel capítulo 12, versículo 3. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Éxodo capítulo 32, versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Dicha estrella es una representación de Martín Lutero, 1483-1546, que fue un monje católico agustino que inició la reforma religiosa en Alemania, y cuyas enseñanzas inició la reforma protestante. Esa estrella alumbraba a todo el clero romano, representado en esos principados y potestades de los cielos. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Esa estrella cayó ardiendo como una antorcha, lo que significa, como explicamos en la segunda trompeta, el poder destructivo del fuego. Zacarías capítulo 12, versículo 6. En aquel día pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña, y como una hacha de fuego en gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Según la profecía en Análisis, la estrella ardiendo cayó en la tercera parte de los ríos, que como sabemos representan doctrinas, pues de eso da testimonio Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. También se vieron afectadas las fuentes de las aguas, las cuales representan a los hombres. Santiago capítulo 3, versículos 10 y 11. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Cuando esto sucedió en el año 1521 de la era común, las repercusiones sobre la humanidad fueron notorias, ya que este monje agustino evidenció los abusos que se cometían de manera indiscriminada, vendiendo la salvación de las almas a precios exorbitantes. Al tener conocimiento de que la Biblia enseñaba lo contrario a lo que profesaba la ICAR, de la cual era predicador, sobre todo en lo relacionado con la venta de indulgencias. Salmo 49, versículos 6 al 9. Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás, que viva adelante para siempre y nunca vea la sepultura. El 31 de octubre de 1517, después de haber sido ignorado por sus superiores, al haberlos convocados a debatir sobre el tema de las indulgencias, decidió clavar en la puerta de una iglesia de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis o puntos en los cuales difería de sus superiores.
iniciando con ese acto el despertar de la Reforma protestante. El problema de esa reforma fue que, de acuerdo con lo que se describe en Apocalipsis capítulo 8, versículo 11, el nombre de esa estrella es ajenjo. La botánica, ciencia que se encarga de estudiar el reino vegetal, describe al ajenjo como una hierba extremadamente amarga, además de que se considera venenosa y aunque bajo ciertas circunstancias se usa como medicina, embriaga y con el tiempo produce dolorosos calambres, parálisis e incluso la muerte, por lo que esa estrella Martín Lutero, al caer en las aguas como una doctrina, provocó que éstas se tornaran amargas, provocando cual hierba venenosa confusión en quienes toman el agua contaminada con esa sustancia. Tal confusión es evidente cuando observamos que quienes participan de esas aguas, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A consecuencia de beber aguas contaminadas, una tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo. El protestantismo se ha extendido por todo el mundo, y los hombres que bebieron y beben de esas aguas se encuentran espiritualmente muertos. Proverbios capítulo 5 versículos 1 al 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como cuchillo de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan el sepulcro. Actualmente nos enfrentamos a doctrinas que ofrecen servir a Dios sin ninguna clase de compromiso con Él. Se pregona que por gracia sois salvos, haciendo de este eslogan un anzuelo para no practicar la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De tal manera que se permite llevar una vida de libertinaje contraria a la voluntad del Todopoderoso. Efesios capítulo 4 versículos 17 al 19. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. El agua que fue contaminada por la caída de esa estrella lamentablemente conservó la mayoría de los errores de la doctrina madre, de donde salió, cumpliéndose así las palabras dichas por el profeta Ezequiel, como la madre, tal su hija. Ezequiel capítulo 16, versículo 44. En el equivalente de esta tercera trompeta, que es la apertura del cuarto sello. Apocalipsis capítulo 6 versículos 7 y 8. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Vemos al jinete, Martín Lutero, del caballo amarillo, protestantismo. Se le dio la potestad de matar, de manera espiritual, debido a sus enseñanzas torcidas y falsas, con espada, es decir, con la Biblia. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con hambre, porque sus enseñanzas están basadas en testimonios o en análisis erróneos de los versículos. Por lo que les pasa como a los que habrían de pelear contra el monte de Sión. Tienen hambre y sueñan, y parece que comen, mas cuando despiertan su alma está vacía, y como al que tiene sed y sueña, y parece que bebe, mas cuando se despierta, hállase cansado y su alma sedienta. Y será como el que tiene hambre y sueña y parece que come, mas cuando despierta su alma está vacía, o como el que tiene sed y sueña y parece que bebe, mas cuando se despierta, hállase cansado y su alma sedienta. Así será la multitud de todas las gentes que pelearán contra el monte de Sión. Isaías capítulo 29, versículo 8. Es precisamente con esa espada con la que ha tornado el agua. Doctrina en ajenjo,
matando espiritualmente a quienes la beben.